Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 1 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicie. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tres cosas nos enseñaba Jesús ayer: que debemos escuchar su palabra, entenderla y llevarla a la práctica dando frutos. Es un desafío que nos queda a nosotros, para que cada día procuremos escuchar, entender, preguntarle a Él qué quiere decirme para mi vida esta palabra y vivirla. Hoy nos habla en el Evangelio de algunos detalles muy interesantes. Ejemplo, que lo seguía mucha gente. Es que Jesús fascinaba a las personas por lo que decía, por lo que hacía. Al seguirlo tanta gente, Jesús sube a un monte y vio tanta gente y le dice a uno de sus discípulos, a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Él ya sabía lo que iba a hacer. Solamente quería ver a dónde estaba el corazón de Felipe. Y Felipe le dice, ni siquiera le dice el salario de 200 días, de un año prácticamente, bastaría para comprar el pan suficiente para cada uno de estos, y son 5,000 hombres, sin tomar en cuenta las mujeres y los niños. Dos actitudes. Jesús queriendo resolver a la muchedumbre, resolverles un problema. Felipe viendo el impedimento que había para resolver esa necesidad. Y me imagino que Jesús dijo: voy a probar con otro discípulo a ver cómo está, y habló con Felipe, el hermano de Simón Pedro, el que encontró primero al Señor y después llevó a Pedro, y le dice: nosotros no tenemos nada, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Pero ¿qué es esto?, le dice, para tanta gente. Lo veían humanamente, no lo veían con los ojos de la fe. Veían el problema, pero no les alcanzaba en ese momento la fe para saber que tenían un Dios providente, un Dios bondadoso, un Dios que todo lo puede. Llama la atención que ninguno andaba pan ni comida, ninguno de los discípulos. Dependían de la providencia divina, dependían de Jesús. Pero ya cuando eran 5,000, no se les hacía posible. Jesús les ordena y les dice: díganle a todos que se sienten. Y se sentaron. Y después
de tomar los panes en sus manos y después de dar gracias a Dios, los repartieron. Cuando ya todos estuvieron saciados, les dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Y recogieron 12 canastas de pan, hasta sobró. Y eso es lo mismo, sigue ocurriendo hoy, la multiplicación de los panes. ¿Cuántas veces personas conocidas o nosotros mismos hemos pasado por aprietos económicos a través de toda la vida? Más de alguna vez que se ha perdido el trabajo, que no hay dinero suficiente, pero nunca ha faltado la provisión del pan. Y es que la palabra de Dios dice que no he visto ningún justo pasando hambre, ni a su descendencia mendigando pan. Es que Dios siempre provee. A pesar de nuestra actitud como Felipe y como Andrés, siempre provee. Recordemos cada uno los momentos difíciles que hemos pasado, que hemos estado en aprietos y ha habido alguien que ha llegado a ayudar. Ha habido alguien que nos ha ayudado a resolver ese problema, esa dificultad, esa situación. Así es de bueno Dios. Es generoso porque nos ama. A pesar que no creemos lo suficiente, lo que Él espera de nosotros. No importa el momento que estés pasando, la dificultad que tengas, la incertidumbre que tengas, Dios proveerá. Dios te ayudará a resolver esa situación. Si le crees, si le pides. Él es bueno. Él nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Y no solo nos alimenta con su palabra, también nos alimenta con el pan material. Él suple todas nuestras necesidades. Confiemos en su palabra, confiemos en su bondad, en su providencia, en su amor. Y digámosle este día: gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Continúa, Señor, sosteniéndonos de tu mano y proveyendo todo lo que necesitamos. Tú sabes lo que cada uno necesita. Provéelo, Señor. Provéelo, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias por tanta generosidad, gracias por tanto amor, gracias por tanta bendición. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.